Buenas tardes, mi nombre es Jairo Barrantes, yo soy uno de los médicos intensivistas y pulmonólogos en Baylor College of Medicine. Y en primer lugar quería agradecerle la invitación, felicitarlos hoy en el el Día Nacional de la Medicina Peruana y darle gracias a la invitación al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la participación en este curso internacional de especialidades médicas con énfasis en actualización en COVID-19. El día de hoy yo les voy a dar información que probablemente algunos de ustedes ya han revisado anteriormente, pero esta información es un poco diferente a lo que van a revisar en el curso. Vamos a hablar de los manejos médicos adicionales a oxígeno y terapias en el ventilador. Nos vamos a hacer énfasis en ese tipo de manejos. Entonces, yo no tengo ningún conflicto de interés, no tengo ningún respaldo de ninguna compañía farmacéutica. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca del manejo médico específicamente. Vamos a hablar de terapias mecánicas ni vamos a hablar de manejo de oxígeno. Algunos otros panelistas van a cubrir estos temas. Específicamente, hay terapias que se dedican a tratar el virus para prevenir la replicación viral o para frenar el acceso del virus a las células. Y hay otros tipos de terapias que se manejan para disminuir la reacción inflamatoria que se desata después de tener la infección con el COVID-19, entre estos dos esteroides y los inhibidores de la interleuquina 6. Y la otra parte que hemos hecho énfasis es en el manejo de anticoagulación en pacientes que tienen COVID-19 porque son procoagulables. Bueno, los tratamientos dirigidos al virus, los que son aprobados o que estamos actualmente usando a nivel mundial, son el Remdesivir y los anticuerpos monoclonales. Al principio de la pandemia utilizamos múltiples medicaciones que fueron sacados candidatos para hacer tratamiento posible para COVID. Cuando se colocaron células de mono, células renales de mono, y las pusimos al COVID, se infectaron con COVID, y se trataron más de 1000 medicamentos, 1000 sustancias, para ver cuáles de esas sustancias inhibían la replicación viral y a qué dosis en las células de mono. De ahí fue donde salió la idea de utilizar medicamentos como la hidroxicloroquina. En algún momento se pensó que algunos antiparasitarios también podrían obtener el mismo efecto. Desafortunadamente, todas esas sustancias que se trataron en el principio de modo experimental en células de mono, la mayoría de medicamentos eran tóxicos para las células de mono a las dosis que teníamos que darnos para inhibir la replicación viral. De ese gran pool de miles de medicamentos, pues algunos de los que se intentaron usar inicialmente fueron medicamentos que ya se habían utilizado para tratar otras infecciones producidas por otros coronavirus, y ese es el caso del Remdesivir. Fue desarrollado para el brote del ébola en el año 2014 al 2016, y la idea era que podíamos neutralizar la replicación viral utilizando este medicamento porque es un análogo nucleócido que lo que hace es interponerse en la cadena de replicación cuando está terminando la replicación del RNA. Entonces, si se coloca esta partícula, no va a permitir que se coloque esta adenosina, y de esa manera se bloquea o separa la replicación viral o la síntesis viral intracelular. El problema es que tiene una pobre disponibilidad oral. Entonces, es un medicamento que solamente se puede usar de manera intravenosa para que la dosis que se administre no sea tóxica para el ser humano. Y depende para su eliminación el sulfobutil beta-cyclodestrina. Y pues el cuerpo solamente tiene una cantidad limitada de este proceso de eliminación. Entonces, cuando se excede, vamos a tener toxicidad renal. Entonces, al principio, cuando estábamos haciendo los primeros estudios que salieron de China, se publicaron en Lancet, que eran relativamente serios, donde se hacían estudios randomizados y que se hacían doble ciego y en múltiples centros. Este fue uno de los primeros que salió, en el cual se utilizó Remdesivir para tratar pacientes que tenían enfermedad severa por coronavirus, por el COVID-19, y la idea era darles Remdesivir a ver cuánto mejoría se veía o si los pacientes se morían menos. Y los resultados es que en diferentes categorías, pacientes que no estaban recibiendo oxígeno, pacientes que estaban recibiendo oxígeno, pacientes que estaban admitidos, pacientes que estaban admitidos en alto flujo de cánula nasal o pacientes que estaban en ECMO o en el ventilador, en la mayoría de las personas que se les administró Remdesivir versus el grupo de placebo, no se vio una ventaja ni de recuperación ni de disminución de la mortalidad. Entonces, en ese momento se pensó que el Remdesivir tal vez no era un buen tratamiento médico. Luego, cuando miramos el número de copias virales de las personas que recibieron el Remdesivir versus el placebo, pues no había mayor diferencia, y se consideró que no era un medicamento que fuera tal vez el mejor. Un poco más adelante, con estudios diferentes en otros hospitales diferentes, vimos sobre un periodo de 28 días cuál era la ventaja de usar Remdesivir comparado al placebo.
Y entonces el Remdesivir mostró todos los pacientes en general que se reclutaron que tenían una proporción de recuperación un poco superior comparado al grupo de placebo, y esto era significativo. Entonces, en teoría, uno podría utilizar el Remdesivir como un medicamento que ayuda a recuperarse más rápidamente o ayuda a disminuir el chance de que uno no se recupere comparado al usar placebo. Y cuando se empezó a mirar por subclases, entonces las personas que no estaban recibiendo oxígeno, la diferencia entre el Remdesivir y el placebo, pues no era mayor. A los 28 días, la misma cantidad de personas se iban recuperando alrededor del mismo día. Entonces, no era mayor ventaja. Pero cuando lo analizamos con pacientes que estaban recibiendo oxígeno, sí hay una diferencia. Miren acá, los pacientes que están recibiendo placebo se recuperan menos comparado a las personas que están recibiendo Remdesivir, y el número sigue siendo significativo. Lo mismo no se vio cuando estábamos usándolo en pacientes que estaban requiriendo oxígeno de alto flujo, porque no era nasal de alto flujo. Y en pacientes que estaban ventilados o estaban en ECMO, pasó lo mismo, no se veía ninguna ventaja. Entonces, si lo ponemos todo junto, el Remdesivir sí es mejor para tratar de prevenir o para mejorar el tiempo de recuperación, para que tengamos un tiempo de recuperación más efectivo, sin importar si los síntomas empezaron 10 días, se empezó la administración 10 días antes después de la iniciación de los síntomas, o si fueron 10 días después. Hay un poco de diferencia, pero lo que podemos ver acá es que entre más temprano se use, uno se beneficia más. Si están recibiendo oxígeno o no están recibiendo oxígeno, en general, las personas que están recibiendo oxígeno a dosis leves se benefician un poco más comparado a las personas que están recibiendo oxígeno en general. Pero cuando lo comparamos con personas que están recibiendo ventilador o cuando están recibiendo oxígeno a alto flujo, vemos la misma tendencia, que estas personas no se benefician tanto del Remdesivir. Entonces, lo que hay que determinar ahora es, ya sabemos que hay un beneficio de usar el Remdesivir, lo que sabemos ahora es que tenemos que usarlo en el tiempo correcto, de manera temprana, y usarlo en pacientes que aún no han tenido una cadena inflamatoria severa, quiere decir que los pacientes que están en la etapa temprana de replicación viral, donde si paramos la replicación viral, potencialmente podemos parar la cadena inflamatoria y las consecuencias después. Entonces, ¿a cuántos días de tratamiento y a cuántos días de empezar el tratamiento, de empezar los síntomas, es mejor darlo? Entonces, se comparó un grupo en el cual le dábamos tratamiento por 5 días versus otro grupo de pacientes que se les daba tratamiento a los 10 días. Y lo comparamos por estrategias de oxígeno. Entonces, a las personas que tenían ventilación mecánica, realmente no tenían mayor ventaja. No había mucha diferencia si les dábamos Remdesivir por 5 días o por 10 días. Si estaban en cánula de alto flujo, la recuperación era muy similar, ¿sí? Si les dábamos 5 días o 10 días. Y si les dábamos oxígeno de bajo flujo, la recuperación es muy buena en ambos grupos, 5 días y 10 días, pero es muy similar. Y lo mismo pasa en pacientes que estaban en aire ambiente. Entonces, no había mayor diferencia en los números si les damos 5 días o les damos 10 días, pero sin embargo, pues se ve que tienen una recuperación más rápida. Entonces, ¿por qué es importante lo de los 5 días o los 10 días? El Remdesivir, como les expliqué, tiene una limitación para la excreción, que depende del SB-EDS, como les mostré en la gráfica anterior. Y si les damos 10 días, estamos al nivel cercano a saturación de ese sistema de eliminación y podemos ir al nivel de toxicidad. Entonces, la dosis típica de Remdesivir es 200 miligramos la primera dosis y luego 100 miligramos diarios. 100 miligramos es igual a saturar 3 a 6 gramos del SB-EDC. Entonces, si en total le vamos a dar al paciente 600 miligramos, entonces vamos a estar saturando alrededor de 60 miligramos del SBDE. Para darles un ejemplo, en un paciente que pese 100 kilos, ¿sí? La dosis diaria que es segura de eliminar son 250 miligramos por kilo. Entonces, en un paciente de 100 kilos va a ser 25 gramos. Entonces, si la dosis diaria es 100 miligramos, estamos todavía en el nivel seguro, que podemos neutralizar 3 a 6 gramos con el SBDE del Remdesivir. Entonces, estamos en la parte segura. Pero si vamos a usar 10 días, podemos llegar al nivel de acumulación tóxica, en el cual sobrepasamos la saturación del SEBDC, y por esa razón los 10 días no puede ser tan beneficioso como 5 días, si a la final los resultados son muy parecidos con 5 o 10 días de Remdesivir. Después, la Asociación Mundial de la Salud, con los estudios que patrocinó, sacaron el siguiente reporte en el British Medical Journal al principio de enero del 2020, en el cual hacían una revisión de todos los medicamentos que anteriormente se habían utilizado para otros coronavirus
a ver cómo funcionaban al darles esto para el coronavirus del grupo 19 o del número no, del coronavirus SARS tipo 2. Y pues la respuesta inicial fue muy similar a lo que se vio en China, que al darles a diferentes medicamentos que utilizaron en el pasado, remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, interferón, no había mucha diferencia. La mortalidad seguía siendo la misma y el tiempo de recuperación no era más rápido dándole estos medicamentos. Pero haciendo un análisis de subgrupo, a las personas que se les dio remdesivir, sí había un poquitito de ventaja, no muy grande, pero sí había un poquito de ventaja en el tiempo de recuperación, a pesar de diferentes escenarios. Si eran de una edad más joven o si eran de una edad mayor, igual se veía viendo ese pequeño beneficio. Y si estaban en el ventilador o si estaban sin el ventilador, se había un poquito de diferencia. Los que estaban en el ventilador pues no tenían tanto beneficio como las personas que estaban solamente en oxígeno sin el ventilador. Entonces, en promedio, si sumamos todo esto, hay un beneficio, pero es muy pequeño. Y pues lo mismo pasaba en otros estudios, no solamente en ese, sino cuando miramos otros estudios y los vemos en comparación, vemos la misma información replicada una y otra vez, que si hay un beneficio de remdesivir, pero se ve mejor o hay un mayor beneficio cuando se usa en personas que hasta apenas empezaron a tener dificultad respiratoria y están empezando a requerir oxígeno. Entonces, el editorial que vino en la siguiente emisión del New England Journal fue exactamente lo mismo. Revisamos muchos estudios similares y los resultados pues, son fantásticos porque en tan poquito tiempo, en 6 meses, se logró reunir a más de 30 países y más de 405 hospitales, en los cuales tuvimos un buen número significativo de pacientes y se hizo con técnicas adecuadas de investigación y logramos concluir que pues, ninguno de estos medicamentos ofrecía mayor ventaja, pero pues se veía un poco de ventaja con el remdesivir y pues aún no estaba muy claro en ese tiempo cuál era la ventaja, pero hoy en día ya sabemos que la idea es empezarlo temprano, el desarrollo de los síntomas, pero no hay ventajas si se lo damos a personas que no requieren oxígeno o que no tienen síntomas severos. Entonces, tiene que ser a pacientes que están empezando a tener síntomas severos o que están empezando a requerir oxígeno. Entonces, esto es un sumario de las recomendaciones que tiene el Instituto Nacional de Salud acá en Estados Unidos. Entonces, el remdesivir se lo vamos a dar a pacientes únicamente que requieren hospitalización y que están requiriendo oxígeno suplementario a dosis baja. Si vemos qué tan fuerte es la evidencia para esto, esto viene en A, B, C, D, E. ¿Okay? Y pues a B es una recomendación intermedia, no es realmente la mejor de todas. Y la razón por la cual es ese tipo de recomendación es porque la información al momento de hacer esta recomendación era relativamente limitada. Estamos hablando de hace 8 meses atrás, donde no habían demasiados estudios. Y hoy en día sigue siendo muy similar, porque ya los estudios pues, no se están haciendo a gran escala. Entonces la información que tenemos sigue siendo muy similar. Pero pues es mejor que no tener ningún tratamiento alrededor de eso. Entonces, las recomendaciones también se hicieron alrededor de qué personas se benefician de los esteroides, porque en algún momento decidimos que los esteroides podrían ser un potencial tratamiento al disminuir la cadena inflamatoria. Y pues múltiples esteroides se hicieron en evaluación y de los que se destacaron mejores pues fueron los de dexametasona, que fue el que más se usó en la mayoría de los estudios. Y pues vimos que las personas que estaban no hospitalizadas realmente no se beneficiaban de darles esteroides, porque la tiempo de recuperación o la rata de complicación era exactamente igual si se les daba esteroides o no esteroides, pero había potencial de los efectos colaterales. Y las personas que estaban hospitalizadas pero no estaban requiriendo oxígeno, pues realmente no se beneficiaban del uso de dexametasona. Entonces eso sigue igual, las personas que no están requiriendo oxígeno pues no se benefician. Pero en el grupo de personas que están empezando a ponerse peor o que están empezando a requerir oxígeno, si les damos dexametasona, pues tienen una mejor recuperación. Se recuperan un poco más rápido y tenemos menos potencial de que vayan a ir al ventilador o que vayan a morir. Entonces, por esa razón les ofrecemos dexametasona. Y cuando se combina la dexametasona con remdesivir en ese grupo específico de pacientes que están empezando a empeorarse, que probablemente es coincidente con el pico de replicación viral más alto antes de que se desencadene la cadena inflamatoria severa, es cuando se benefician más. Entonces, ese es el grupo que estamos dirigiendo el tratamiento con remdesivir. En los pacientes que ya están con oxígeno a alto flujo, pues realmente no se benefician, entonces en ese grupo, pues el remdesivir ya no es tan buena indicación, y por el contrario será el dexametasona solo, pero pues hay algo de beneficio a largo plazo, porque van a ser pacientes que se van a demorar menos en el hospital, en un estudio que se hizo un poco más adelante, entonces por eso la recomendación sigue siendo que se puede dar la combinación de dexametasona más remdesivir, aún en pacientes que están requiriendo oxígeno por alto flujo de alta cánula. Las personas que están en el ventilador realmente ya fallaron la oportunidad para inhibir la replicación viral, porque ya la cadena inflamatoria está desencadenada. Entonces ya es solamente tratamientos para frenar esa reacción inflamatoria. A ese tiempo probablemente ya ni siquiera hay replicación viral. Lo que estamos viendo es solamente una cadena inflamatoria severa que no tiene reversibilidad a ese momento.
Entonces, si hacemos un sumario de todos los comentarios editoriales que se hicieron después de estos estudios, entonces es importante saber que hay que dar el Remdesivir temprano. Entre más temprano mejor, probablemente entre los primeros 5 a 14 días después de que se desarrollan los síntomas, pero hay que dárselo a personas que lo necesitan o personas a los cuales se les puede potencializar el efecto, porque no están todavía en la inflamación severa desencadenada por la replicación viral. Entonces, la forma de identificarlos son esos pacientes que están empezando a requerir oxígeno a bajo flujo, esos son los que realmente se mejoran. Los que tienen compromisos de otros órganos, pues probablemente es demasiado tarde. Si ya están en el ventilador y tienen falta sistémica multiorgánica, probablemente no se van a beneficiar. Se puede dar como un último Ave María para recuperarlos, pero realmente la certeza de que se van a mejorar con el uso del Remdesivir es mínima. Entonces, tal vez es mejor no usar el Remdesivir en esos pacientes. Al principio, pues había bastante miedo de que viéramos o pudiéramos producir un daño renal crónico severo después de darles Remdesivir, porque pues, una vez se satura el sistema de eliminación, si el paciente tiene falla renal aguda, el postmetabolito no se va a poder eliminar a través del riñón y va a demorar un buen tiempo en el cuerpo antes de que la función renal mejore o que se haga excreción por exceso de flujo sobre el riñón. Entonces, al principio no lo estábamos dando para personas que tuvieran función renal que estuviera dañada, que tuvieran falla renal aguda. Pero luego de estar utilizando la medicación por más tiempo, y ya que se le dio más liberalmente a pacientes que tenían falla renal, nos dimos cuenta que el índice de mortalidad no se incrementaba y el índice de toxicidad no se incrementaba si se le daba Remdesivir a pacientes que tenían falla renal aguda o si no tenían falla renal aguda o inclusive si tenían falla renal crónica o no tenían falla renal crónica. Entonces, en ese momento nos volvimos un poco más liberales, no en la dosis, no en el número de días, pero si tenían falla renal aguda, pues les podíamos dar y se veía el mismo efecto de beneficio. Entonces, por esa razón, lo damos ahora de esa manera. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tipo diferente de tratamiento. Entonces, vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. La idea del anticuerpo monoclonal es que el anticuerpo se va a unir y se va a pegar a la fracción del spike protein, o donde está el receptor del spike protein. De esa manera, no se puede pegar el virus al receptor y no se puede infectar la célula. Entonces, en teoría, pues es un muy buen medicamento. Y eso no es una idea novedosa, es una idea que ya existía antes para otros tratamientos de otras enfermedades. Y si uno no permite que el ligando se llegue al receptor y se desencadene la reacción inflamatoria o entrar a la célula para que genere la infección, pues es una buena potencial tratamiento, es una buena idea. Entonces, los estudios iniciales se hicieron con estos dos medicamentos, con el Bamlanivimab y con el Calcitimab. Y el estudio inicial reportó que realmente no hay mayor diferencia si se da tratamiento o no se da tratamiento. Si se dan anticuerpos monoclonales o no hay tratamiento con anticuerpos monoclonales, no hay una diferencia. Y pues no tenía como mucho sentido por qué ocurría eso. Pero luego, un poco más adelante, haciendo estudios por un poco más de tiempo, pues la diferencia que se ve es que si hay pacientes que están empezando con síntomas que son leves, pero que son pacientes que están a riesgo de tener una enfermedad inflamatoria severa, y les damos estos anticuerpos monoclonales temprano, antes de que los síntomas sean severos, sí tienen algo de beneficio, porque esos pacientes no resultaron admitidos tan frecuentemente al hospital y muchos de esos pacientes no requirieron la unidad de cuidado intensivo porque se les dio ese tratamiento tempranamente. Entonces, si comparamos a las personas normales que no tienen esas condiciones, comparados con esas personas que tienen esas condiciones, las personas normales no se benefician, realmente es una no existente. Pero las personas que tienen esos potenciales riesgos o factores de riesgos, sí se benefician porque a la hora de la verdad no van a terminar admitidos. ¿Qué tantos? Pues es un porcentaje mínimo, alrededor del 25%. No es perfecto, no es 100% que se previene la admisión, pero pues disminuir el 25% de las admisiones en tiempos de pandemia es una maravilla. Entonces, por esa razón, sí se ofrecen anticuerpos monoclonales y se hizo con un uso emergente aprobado por el FDA, porque no habían estudios diseñados anteriormente para coronavirus y los estudios que hay, todavía algunos de ellos siguen en pie y algunos de esos tenemos información temporal, ¿no? No tenemos los 2 años típicos de estudios que se hacen normalmente para el desarrollo de un medicamento para ser aprobado por el FDA. Entonces nos tocó con uso emergente, porque estoy con información de 6 meses o menos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o los pacientes que están a riesgo de ser admitidos y se benefician de los anticuerpos monoclonales? Las personas que están obesas con índice de masa corporal mayor de 35, adultos con enfermedad renal crónica, adultos con diabetes, pacientes que tienen un problema inmunosupresión a la base de, por ejemplo, enfermedades reumatoideas o enfermedad de virus de insuficiencia humana, personas que tienen falla cardíaca, personas que tienen hipertensión, adultos mayores de 65 y personas que tienen hipertensión si son mayores de 55 o si tienen EPOC si son mayores de 55. Estas personas tienen beneficio y en adolescentes, si son de los 12 a 17 años, si tienen problema de enfermedad por enfermedades de psicosis,
Si tienen obesidad y en niños es diferente, no se utiliza el índice de masa corporal, sino utiliza el percentil de peso para la edad. Entonces, si está en el percentil de peso para la edad de más del 85%, se considera obesidad moderada, ellos se benefician. Igualmente, las personas que tienen problemas de neurodesarrollo y personas que tienen problemas neuromusculares se benefician. Y también personas que tienen problemas de respiración crónica, por ejemplo, personas que están en traqueostomía o que requieren de CPAP o PREPAP para el mecanismo de base por problemas neuromusculares u otros tipos de problemas médicos de base. Las personas con asma que están pobremente controladas también se benefician si son menores de 17 años a 12 años. Entonces, esto es un pequeño sumario de cómo es la reacción inflamatoria a partir de la inflamación, desde la infección inicial hasta que hay recuperación o muerte. Entonces, inicialmente es una fase de replicación donde los síntomas son muy pocos y son difíciles de diferenciar con otras enfermedades respiratorias por virus comunes como el adenovirus o el rinovirus o otros virus que son de cada temporada. Entonces va a tener fiebre, va a tener diarrea, va a tener tos, va a tener dolor de cabeza, y si miramos los laboratorios van a tener un poquito de linfopenia. Entonces, en esta etapa es cuando todavía no sabemos si se van a beneficiar de alguno de esos tratamientos. Pero en este puntito acá, donde está la transición, en donde la replicación viral está ocurriendo, y hasta ahora está comenzando la inflamación, es probablemente donde se empiezan a beneficiar de estos tratamientos dirigidos para modular la inflamación o para disminuir la replicación viral. Entonces, aquí es donde el remdesivir es un buen medicamento cuando empiezan a empezar a requerir oxígeno a 1 litro, a 2 litros, ¿sí? Y cuando ya pasamos el punto de que ya no hay mayor replicación viral y ya empezamos a desencadenar la inflamación, ahí es cuando se benefician los pacientes de no de disminuir la cantidad de virus circulante, sino de darles una modulación de la inflamación para prevenir que lleguen al síndrome de dificultad de respiratoria del adulto. Y pues ahí vamos a ver pues mayor número de marcadores inflamatorios más altos, ¿no? Entonces la proteína C reactiva va a estar alta, la interleuquina 6 va a estar alta, el dímero D va a estar alto, la proteína va a estar alta, la troponina puede estar alta, el factor natriurético bacterial también va a estar alto. Entonces, vamos a la siguiente fase. ¿Cómo vamos a parar la inflamación? Entonces, los dos medicamentos que tenemos mayor experiencia, tenemos los esteroides y los inhibidores de la interleuquina 6. ¿De dónde salieron los inhibidores de la interleuquina 6? Pues porque ya los habíamos utilizado en el pasado para manejo de enfermedades reumatológicas que tienen una cadena inflamatoria severa. Entonces, en la artritis reumatoidea y en algunos pacientes con asma ya se han utilizado bloqueadores de la interleuquina 6. Y pues obviamente cuando se utilizan este tipo de medicamentos, son medicamentos que van a bloquear la cadena inflamatoria o el sistema inmune por una buena cantidad de tiempo, no es por unas pocas horas, es por varias semanas. Entonces hay que poner en riesgo-beneficio y hacer el balance a ver qué pacientes se van a beneficiar de ese tipo de tratamiento o no. Entonces entendamos cómo se desarrollaron el beneficio para COVID con estos tratamientos. Entonces uno de los primeros tratamientos que se describió por uso de dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID. Como todos sabemos, en el pasado, cuando estábamos tratando el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en los test que se hicieron hace 20 años, en los estudios que se hicieron hace 20 años, no hubo mayor beneficio cuando les dábamos esteroides. Pero pues al ver que esto era un problema netamente inflamatorio, pues surgió la idea de darle esteroides, ¿por qué no? Como un medicamento alterno que va a bloquear no el síndrome de respuesta inflamatoria del severo del adulto, de dificultad respiratoria severo del adulto, sino para parar la cadena inflamatoria para nunca llegar allá. Esa fue la idea de utilizar los esteroides. Y pues en los pacientes que ya tenían el IR10, pues tratar de disminuir la inflamación, a ver si se recuperaban un poco más rápido y salían del ventilador más rápido. Ahí fue donde se dio la idea. Entonces, los estudios preliminares mostraron que en los pacientes que estaban en ventilación mecánica, en los que estaban solamente en oxígeno, y si los ponemos todos los pacientes que se pusieron en el estudio, pues sí hay una mejoría cuando se les da dexametasona. Pero miren este pedacito acá. Cuando los pacientes no estaban requiriendo oxígeno, si les dábamos dexametasona, no tenían mayor beneficio comparado al manejo sintomático de los pacientes con enfermedades respiratorias altas. Acetaminofén, caldito, juguitos, control del dolor, control de la fiebre. Entonces, a darle los esteroides no había mayor beneficio. Y pues esto lo vemos en esas gráficas, como lo mencioné anteriormente. Entonces, bueno, eso es de manera oral y miremoslo cuando se les da de manera sistémica, a ver qué tanta disminución de la mortalidad hay. Entonces, ya cuando hubo bastantes estudios juntos, la Organización Mundial de la Salud puso junto este metaanálisis, que es el REACT-2, en el cual tenemos a diferentes grupos, en España, en Brasil, en el Reino Unido, en Francia, en Dinamarca, un grupo conjunto que está entre Australia, Canadá, la Unión Europea, Nueva Zelanda, y Estados Unidos, y otro grupo en China. Entonces son los grupos más grandes que hay de pacientes.
Si miramos los números, no son tan grandes, pero pues imagínense hacer esto en 6 meses. Enrolar pacientes y tener información en menos de 6 meses es difícil. Entonces, son 200, 350 pacientes, 290, no son muchos pacientes. Pero cuando los vemos y los analizamos todos juntos, nos dan la idea de qué tan beneficioso fue o qué tan dañino fue el tratamiento con los esteroides de manera sistémica, de acuerdo a qué tipo de soporte estaban requiriendo los pacientes. Entonces, en general, sí se debe beneficiar de los esteroides, y pues no depende mucho de qué tipo de esteroides se usa. Si se utiliza dexametasona, o si se utiliza hidrocortisona, o metilprednisolona a las dosis equipotentes, hay mejoría. Entonces, la gente va a decir, bueno, pero ¿dónde sacamos esas 6 miligramos de dexametasona? ¿De dónde salió esa dosis mágica? Entonces, esa es la misma dosis que se ha utilizado en los estudios anteriores hace 20 años para IRDS, y pues sabíamos que era una dosis segura y que podía tener mejor potencial antiinflamatorio. Entonces, eso no fue tan nuevo, y lo que se hizo fue hacer esteroides a dosis equivalentes, que eso es lo que se había hecho en el pasado. Y entonces, cuando comparamos diferentes grupos, ¿sí? El de dexametasona, el de hidrocortisona o el de metilprednisolona, en general, tanto para pacientes con oxígeno o sin oxígeno, hay un poco de beneficio, pero obviamente es muy superior en los pacientes que ya están requiriendo oxígeno. Entonces, en general, independientemente del grupo, independientemente del esteroide utilizado, sí hay beneficio. Y pues vemos que en el grupo que recibió, los estudios que estaban dando dexametasona, pues el beneficio es relativamente más evidente comparado con los otros. Y no es necesariamente porque sea un mejor esteroide que el otro, es más relacionado con que hay más número de pacientes que tratamos con ese esteroide comparado con los otros. Entonces, si lo analizamos en pequeños grupos, a ver qué tanto soporte estaban requiriendo estos pacientes. Los pacientes que estaban recibiendo asistencia no invasiva, como el CPAP o el BiPAP, o los pacientes que estaban en tratamiento con oxígeno, pero sin CPAP o BiPAP, o solamente hyaluroniza cánula o con oxígeno por cánula nasal normal, siempre hay beneficio, independiente de que sean hombres, mujeres, que sean jóvenes o que sean viejos, hay beneficio. Entonces, en ese momento, si está requiriendo oxígeno, los esteroides son un tratamiento beneficioso, y probablemente es porque estamos parando la cadena inflamatoria y expeditando el proceso de recuperación. Entonces, otras alternativas diferentes a los esteroides tienen que ser analizadas, porque los esteroides pues, son bastante inespecíficos en qué pathway de la inflamación se va a bloquear. Va a bloquear múltiples células y va a bloquear múltiples caminos de la cadena de inflamación. Entonces, la idea era analizar otros medicamentos que ya conocíamos que eran buenos antiinflamatorios para enfermedades reumatológicas, a ver qué tanto beneficio había. Entonces, los primeros estudios fueron hechos con el tocilizumab y esteroides versus pacientes que solamente estaban recibiendo placebo y esteroides, o solamente placebo. Y pues el estudio inicial fue el COVACA, y el centro en el que yo trabajo fue uno de los que más reclutó pacientes. Iván Rosas acá es el principal investigador y es el jefe del departamento de nosotros. Al principio no vimos mayor beneficio del tocilizumab versus tratamiento con esteroides solo o con otro tratamiento convencional para IRDS. Y lo que sí empezamos a ver un poco es que había un poco más de efectos colaterales, azúcares altos, enfermedades por patógenos que no eran tradicionales, patógenos oportunistas, y pues todos nos pusimos como alerta y los paramos de usar. Y si uno mira el análisis inicial, pues sí, realmente si les das placebo o les das tocilizumab, a los 28 días la recuperación no es mejor, no hay mucha diferencia, y el número de pacientes que se mandaron a la casa pues sigue siendo relativamente similar. Los que se les dio tocilizumab, pues se les dio placebo. Y si lo miramos de acuerdo a las dosis que se les dio y si se les dio junto con esteroides o no, pues igual, ¿no? La diferencia no es mucha. Pero el siguiente estudio con muchos más pacientes y un grupo diferente, por un poco más de tiempo, pues mostró en el análisis inicial que los pacientes que se les daba tocilizumab, que tenían potencial para irse al ventilador, muchos de esos, si se les daba tocilizumab, no terminaban en el ventilador y eventualmente no morían en la misma cantidad comparado a los pacientes que estaban recibiendo realmente solo placebo. Entonces, el número de pacientes que morían pues era menor. Entonces, hay un efecto de beneficio en cuanto a la mortalidad que es mínimo, y en este caso específico, en esta tabla de Kaplan-Meier, lo que nos muestra es cuántas personas terminaron en el ventilador a los 28 días desde que se les empezó el tratamiento con tocilizumab comparado a los de placebo. Entonces, los que estaban recibiendo tocilizumab pues requirieron menos ventilador comparado a los que estaban recibiendo placebo. Entonces, el siguiente desafío es saber, bueno, entonces, ¿cuándo lo empezamos o qué pacientes se benefician realmente del tocilizumab? Porque sabemos que hay un beneficio que es pequeño, que es que no van a ir al ventilador o no van a morir tanto,
pero lo que queremos saber es cuáles de todos los pacientes que tienen enfermedad con COVID-19 se mejoran o se benefician. Entonces, hay unos estudios un poco más recientes en los cuales se hace una comparación en cuanto a la sobrevivencia, dándoles tocilizumab y sarilizumab. Entonces, cuando se hace la evaluación de dándole cualquiera de los dos comparado al placebo, pues a largo plazo la mortalidad no es tan diferente, pero pareciera que con el grupo de control, pues mueren un poquito más comparado a las personas que la sobrevivencia es menor, o mueren un poquito más comparado a las personas que recibieron sarilizumab o recibieron tocilizumab. Entonces ahí es una parte del beneficio que hay. Y si lo miramos acá, la posibilidad de ser mandado fuera de la unidad de cuidado intensiva, las personas que estaban recibiendo el control, pues tenían menos chances de que se sobrevivieran en el ICU y salieran del ICU, comparado a los que recibieron tocilizumab o sarilizumab. Ellos tenían más chance de que los pudiéramos mandar fuera de la unidad de cuidado intensiva a los 90 días, a los 30 días y a los 60 días. Entonces, en general, es un buen medicamento. Y si lo empezamos a analizar a cuáles de esas personas se fueron del hospital, pues las personas que recibieron placebo tuvieron menos chance de haber sido descargadas del hospital vivas a los 90 días, comparado a los que están recibiendo tocilizumab y sarilizumab. Entonces, hay un beneficio, no es gigantesco, pero es algo de beneficio. Cuando no teníamos ninguna otra alternativa, cuando no había vacuna, pues tal vez era mejor que nada. Entonces, por eso se empezó a utilizar el tocilizumab y recibió en ese momento la aprobación emergente para ser utilizado en pacientes que estaban con COVID severo. Entonces, después de esto tenemos el Recovery Trial, que realmente lo que nos muestra es el beneficio en la mortalidad a 28 días y la posibilidad de salir del hospital. Una vez se compara el uso de otros medicamentos o tratamiento tradicional sin tocilizumab comparado a tocilizumab. Entonces, la mortalidad pues, es menor en los pacientes que recibieron tocilizumab a los 28 días y la rata de descarga fuera del hospital es mucho mayor en las personas que reciben tocilizumab comparado a los que recibieron tratamientos convencionales que no incluían el tocilizumab. Y pues aquí vemos en esta plot análisis lo mismo, que las personas que recibieron tocilizumab, independientemente que fueran hombres, mujeres, o que fueran jóvenes o viejos, o si fueran de la raza, hay un beneficio si le damos tocilizumab, si se le administra a personas que tienen enfermedad severa. Entonces, de ahí es donde viene el beneficio, y pues para escoger, pues aún no tenemos muy claro cuál es el que se va a beneficiar o no. Entonces, en este momento, lo que hemos decidido hacer, porque tenemos una escasez de medicamento, es dárselo a las personas que tienen los marcadores inflamatorios más elevados. Entonces, si tienen la proteína C reactiva, que es menor de 7, pues probablemente la inflamación es tan severa comparada a los que tienen 7 y más. Entonces, es una forma de hacerlo, pero cada centro tiene una forma diferente de racionalizar el uso. Si realmente si tuviéramos para todo el mundo, pues lo haríamos para todo el mundo. Pero como no hay suficiente, entonces hay que racionalizarlo. En el hospital nosotros decidimos hacer proteína C reactiva menor de 7.5, no les damos tocilizumab o valicitinib, pero si tienen más de 7.5 son candidatos para alguno de los dos. Entonces, ¿qué pasa cuando le damos la combinación de esteroides a más altas dosis o a dosis más bajas? Entonces, este estudio nos clarifica eso. Si le damos metilprednisolona a 2 veces la dosis normal de dexametasona, hay un poquito de beneficio porque se recuperan un poco más rápido, 3 días más rápido, comparado a los que le damos la dosis tradicional de dexametasona. Entonces, si le damos 6 miligramos de dexametasona, los pacientes que tienen COVID severo, si le damos metilprednisolona a 2 veces la dosis equipotente de dexametasona, pues se mejoran un poquito más. El problema de este estudio es que es limitado, es un número pequeño de pacientes, pues todavía no lo hemos podido reproducir, o no hay todavía otros estudios que reproduzcan la misma información. Pero pues potencialmente es una idea de que si se da una dosis más alta, probablemente pacientes que tienen enfermedad más severa, pues vale la pena correr el riesgo de la hiperglicemia o los efectos colaterales del esteroide a dosis más alta. Pero pues todavía está por esclarecer qué tanto es el beneficio a largo plazo en estudios más grandes. Entonces, a partir de esa descripción de los estudios que les mencioné en los últimos 7 minutos, viene la recomendación que se puede utilizar para pacientes con enfermedad severa una dosis única de tocilizumab de 8 miligramos por kilogramo de peso, con un máximo de 800 miligramos, en combinación con dexametasona, en pacientes que tienen hospitalización y que tienen síntomas de descompensación severos del sistema respiratorio. Significa pacientes que están requiriendo oxígeno, que vemos progresión que no es solamente un litro, sino que ya empiezan a progresar a escalar a requerir más. Si ustedes lo han visto en sus pacientes, eso no pasa en 1 o 2 minutos, pero en 2 o 3 horas vemos que pasaron de 2 litros a 4 litros, luego a oxígeno de alto flujo y luego a CPAP en menos de 24 horas. Ese es el paciente que está teniendo la cadena inflamatoria severa y hay que bloquear. Entonces, ese es el que se beneficia del tocilizumab y la dexametasona juntos.
De igual, el tipo de recomendación, pues dependiendo de la evidencia que tenemos, es una evidencia moderada, no es opcional, pero tampoco es súper buena. En el futuro sabremos más, pero por ahora eso es lo que tenemos de información. Entonces, con base en la literatura disponible, pacientes con enfermedad moderada se benefician de oxígeno suplementario y se benefician de esteroides o una inmunomodulación moderada. Entonces, dexametasona únicamente a dosis de 6 miligramos. Pero el grupo que está un poco más severo, se está deteriorando más rápidamente, ese si necesitamos un nivel de inmunodepresión más alto. Ese es el que se le da la combinación de dexametasona y tocilizumab. Entonces, la anticoagulación es el siguiente beneficio que podemos dar. Vimos al principio que no solamente se morían de falla respiratoria o de falla multisistémica a consecuencia de la inflamación, sino que a través de la inflamación pues siempre va a haber un poco de hipercoagulabilidad. Y bien temprano en la pandemia nos dimos cuenta que el dímero D siempre estaba elevado y estos pacientes tenían mucha tendencia a formar coágulos y vimos los deditos de los pies de los pacientes que tenían COVID, que se ponían azules y ya algunos terminaban en amputación. Entonces, pues la respuesta inicial de todo el grupo médico mundial fue darles anticoagulación. Y por un muy buen tiempo acá en Houston y en general en todos Estados Unidos les dimos anticoagulación a dosis terapéutica porque sí veíamos que se nos coagulaban los sistemas de ECMO, se nos coagulaban los catéteres de diálisis, las líneas centrales se nos coagulaban, los pacientes hacían manifestaciones con trombosis venosa profunda. Entonces, pues los anticoagulamos en general a todos. Esa era la regla inicial. Pero pues siempre existía el riesgo de que pudieran sangrar. Entonces, a los pacientes que tenían alto potencial de sangrar, pues no los anticoagulamos, sino les dimos dosis terapéuticas, preventivas de trombosis venosa profunda, o les dábamos dosis medianas o dosis submáximas de anticoagulación normal. Y pues con eso nos fue muy bien por unos meses, pero pues no lo estábamos haciendo con ninguna evidencia o con ningún estudio serio hecho alrededor. Con el tiempo, ya 6 meses luego, empezamos a ver que hay evidencia de que sí hay beneficios de anticoagularlos, ¿sí? Y hay un beneficio muy similar si se anticoagulan completamente o se les da una dosis profiláctica. Y pues el riesgo de sangrado pues es más alto en personas que tienen anticoagulación completa. Pero el beneficio no es muy superior comparado a las personas que les da tratamiento con dosis profiláctica. Entonces eso es lo que les quería mostrar en estas gráficas. Bueno, ahora lo que es un poco más importante saber pues, cuáles son los efectos colaterales en general, ¿no? Entonces, la mortalidad, si les damos una dosis moderada de anticoagulación, es un poquito menor en el grupo que los anticoagulamos completamente comparado a los que se les da solamente profilaxis. Pero cuando tienen una enfermedad severa, la mortalidad, de hecho, en el grupo de anticoagulación alta es más alta comparada con el número de personas que reciben solamente anticoagulación profiláctica. Entonces, en general, en promedio, la anticoagulación profiláctica parece ser suficientemente buena y un poco más segura. El riesgo de sangrado, obviamente, es más alto en enfermedad moderada con anticoagulación plena que con anticoagulación profiláctica, y el mismo efecto se va a ver en las personas que tienen enfermedad severa. El número de eventos trombóticos, si estás totalmente anticoagulado, pues haces menos eventos trombóticos comparado con la dosis profiláctica, pero cuando analizamos la mortalidad y el beneficio a largo plazo y la seguridad, pues es mejor dar solamente dosis profilácticas, y en pacientes que vemos que tienen muy alto riesgo de formar coágulos, pues, o pacientes que están en anticoagulación por otras comorbilidades, pues mantener la anticoagulación como estaba anteriormente. Y esto exactamente nos muestra lo mismo, dar dosis intermedias de enoxaparina, que al principio lo que hacemos es les damos 0.5 miligramos por kilo, en vez de darles la full dosis que era 1 miligramo por kilo, comparado a darles solamente los 40 miligramos de enoxaparina de dosis profiláctica. Entonces, el beneficio no es muy diferente, pero pues el riesgo es más alto cuando los anticoagulamos pleno. Entonces, hay otros tipos de estudios que hay que ver. Si se acuerdan del estudio McGillan de hace 8 años, en el cual ya evaluábamos los pacientes que se van a la casa, que ya sobrevivieron la hospitalización, cuáles se benefician de darles anticoagulación por 5 o 7 días después de que sobrevivieron la hospitalización en la unidad de cuidado intensivo. Y pues en general, si tú haces eso, los pacientes hacen menos trombosis venosa profunda, menos tromboembolismo pulmonar y se mueren menos. Pero pues para COVID no existe esa información, entonces eso es lo que se está construyendo ahorita. A ver qué tan bueno es darles anticoagulación apenas se descargan. En el estudio de McGillan, lo que se utilizó fue rivaroxaban. Entonces la idea es mirar a ver estos que se dieron rivaroxaban o Xarelto, a ver si hay ese mismo beneficio que se dio en el estudio de McGillan. Si una vez sobrevive la admisión al ICU, si le damos 1 o 2 semanas de anticoagulación, si se mueren menos a 1 año o a 6 meses por eventos tromboembólicos. Tenemos estudios en los cuales se les da anticoagulación como outpatient o antes de llegar al hospital, cuando están en manejo ambulatorio. Los tenemos tanto con heparina de bajo peso molecular como con anticoagulantes modernos o los NOAC, apixaban, rivaroxaban, divalgatam, o con aspirina plena, ¿sí? O con otros antiplaticarios, los que utilizamos para la enfermedad coronaria. Entonces, el clopidogrel, el prasugrel, el brilinta,
alguno de estos medicamentos. Entonces, esta información está por llegar, todavía no la tenemos, pero es lo que sigue en el pipeline. Entonces, la trombosis es importante como un componente inflamatorio severo con la triada de Bishop. Entre más inflamación está cesárea, pues más riesgo de hacer coágulos y tener mortalidad por tromboembolismo. Entonces, hay que prevenirlo. Y no hay mayor diferencia si lo hacemos entre dosis plena o dosis profiláctica. Entonces, en este momento, primum non nocere, entonces utilizar la dosis profiláctica parece que es un buen uso empírico y no nos ofrece tanta desventaja como la anticoagulación completa. Bueno, entonces las enseñanzas que nos deja el COVID, uno es que cualquier intervención o manejo que hagamos no es lo mismo para cada paciente. ¿Sí? Esto no es una receta de cocina, es una evaluación clínica de las condiciones del paciente, de cómo está progresando, de qué tanto oxígeno necesita, si está en manejo ambulatorio o está en manejo hospitalario, y de qué recursos tenemos en el hospital en el momento, ¿no? Si estamos en plena pico, pues no vamos a poder admitir a todo el mundo al hospital. Entonces nos toca hacer algunas modificaciones a estas sugerencias y hacerlo de manera ambulatoria. Pero entonces ahí es que escoger qué tipo de paciente se beneficia de acuerdo a la severidad de los síntomas. Y pues no demorarnos. Si nos demoramos demasiado, no nos va a servir. Entonces hay que dar tratamiento temprano. Entonces el mismo tratamiento que es bueno para un paciente con unas comorbilidades no es el mismo tratamiento que puede beneficiar a otro, por el contrario, puede producir algún tipo de daño. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, este es el mejor momento. Gracias por la pregunta. Los pacientes que están en terapia por tratamiento con COVID en el ventilador y que fallan todas las medidas terapéuticas como pronación, uso de inhaladores que dilatan la arteria pulmonar como epoprostenol o hidroprost, son los que van a requerir terapia ECMO, porque una vez ya está maximizado y hay un daño probablemente permanente en el alveolo y fibrosis, son pacientes que ya no vamos a poder oxigenar y las presiones en la vía aérea van a ser demasiado severas, que llevan a neumotoras muy frecuentemente y no tienen distensibilidad del pulmón, por lo tanto, no los vamos a poder ventilar. Entonces, la terapia ECMO lo que hace es extraer la sangre fuera del cuerpo, la oxigena, y hace un barrido del CO2 y la devuelve al cuerpo a través de la misma cánula, si es una cánula de doble agujero, o a través de una cánula de retorno. Entonces, la idea es darle tiempo a la inflamación a desaparecer, y si la inflamación no desaparece, darle tiempo al paciente a poder ser candidato para un trasplante pulmonar. El problema que surge alrededor de la terapia ECMO es que uno no está disponible en todos los países del mundo o en todas las ciudades, y cuando está disponible, no todos los pacientes van a ser un buen candidato para ponerlos en la lista de trasplantes si ellos no sobreviven la inflamación o al sobrevivir tienen una fibrosis pulmonar permanente que no se va a poder manejar en el ventilador. Con respecto al tiempo de vacunación, las recomendaciones actuales del Instituto Nacional de Salud y del CDC es que debemos esperar 30 días antes de dar una vacunación para COVID-19 después de haber sobrevivido la infección. No se cuenta el tiempo inicial de la infección, sino el tiempo después de que se sobrevivió la infección. Si la infección fue severa y el paciente requirió admisión al hospital, entonces a ese momento le vamos a sugerir que coloque la vacuna alrededor del día 90. Entonces, 3 meses después de que se resolvió los síntomas severos. La razón de esperar 90 días es porque puede haber una reacción cruzada entre las partículas o las proteínas de punta o de spike a las cuales está dirigida la vacuna, y por lo tanto puede generar una reacción inflamatoria severa. Entonces, para disminuir los chances de que haya una inflamación severa después de la vacuna, en una reacción cruzada, lo mejor es esperar los 90 días si fue una infección que requirió admisión o que tuvo síntomas severos. Muy bien, las personas que van a requerir trasplantes son aquellas personas que han tenido refractoriedad al manejo con el ventilador y han tenido refractoriedad al tratamiento antiinflamatorio, tanto con esteroides como con medicaciones como los bloqueadores de la interleuquina 6, y que no se van a recuperar porque van a tener fibrosis pulmonar. Ahorita estamos haciendo estudios para darles tratamiento para fibrosis pulmonar con algunos de los medicamentos tradicionales que existían para fibrosis pulmonar idiopática, pero eso está todavía en proceso de análisis. Todavía ni siquiera han reclutado suficientes pacientes para hacer la aseveración de que esos medicamentos van a ayudar en la fibrosis pulmonar producida por el COVID-19. Entonces, los pacientes que van a necesitar el trasplante son aquellos que logramos colocar en terapia ECMO como una terapia de puente a llevarlos al trasplante, y no todos los pacientes van a ser un buen candidato. Entonces, para ser un buen candidato de trasplante, número uno, el paciente tiene que tener habilidad de estar despierto, entonces tiene que ser un paciente que está consciente para saber que tenemos suficiente actividad neuronal que justifique darle un trasplante. Segundo, tienen que ser pacientes que les vayamos a poder implantar un pulmón nuevo. Entonces, si tienen un índice de masa corporal de obesidad mórbida, entonces más de 40, inclusive más de 30 o 35 en algunos centros, no les vamos a poder trasplante. Entonces, ni siquiera esos pacientes a veces justificaría colocarlos en terapia ECMO. Y en muchos centros acá en Estados Unidos no les están ofreciendo ECMO porque no los vamos a poder dar un puente hasta un trasplante. La tercera condición
es que los pacientes puedan participar en rehabilitación. Entonces, una vez ya estás en el ECMO, puedes caminar con el ECMO, puedes empezar a hacer terapia de rehabilitación pequeña. Entonces, son los trasplantes que se van a beneficiar. En general, trasplantes menores de 65 años no se trasplantan a nivel mundial. En el centro en el que yo estoy, trasplantamos pacientes de 70 años para pulmón, pero para pacientes que sobrevivieron el COVID, no les estamos ofreciendo trasplantes si no son menores de 55 años. La razón para esto es porque van a tener terapia de inmunosupresión y la mayoría de estos pacientes no montan una muy buena respuesta a la infección o a la vacuna. Entonces, cuando les demos inmunosupresión para sostener el trasplante, van a tener probablemente recaídas por COVID o van a tener muy alto chance de recaída o falla del pulmón por rechazo, por las infecciones nosocomiales o las infecciones oportunistas que van a surgir alrededor de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo se hace el trasplante? Primero vamos a tener que tener test negativo de COVID por PCR, al menos por un mes, ¿de acuerdo? Un mes negativo. Y en muchos pacientes llegar a tener un test negativo consecutivo, un mes toma al menos 5 o 6 semanas hasta que haya una limpieza serológica del test de COVID. Y después de eso, pues van a ser las otras cosas adicionales, que haya un órgano disponible y que cumpla todas las otras indicaciones adicionales para trasplante según el centro local.